Recibimos con mucho gusto a Eduardo Mangarilli, que es el decano de Facultad de Ingeniería de Universidad Ort. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Antes de empezar con este tema, también como con su vía, fuiste aludido. Sí, fui Pero no, pero es todo un mundo, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Pensar que antes, sí, es verdad, éramos todos rehenes de los sistemas operativos, habrá cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho. No sin polémicas, porque también ha habido juicios, ¿no? Ha cambiado mucho. Obviamente el consumidor, digamos, el usuario final, tiene una parte muy importante del poder para tomar la decisión y decidir qué es lo que quiere. Eso ha condicionado el cambio de los sistemas operativos, el cambio de hecho que la mayoría hoy del hardware que uno compra viene con los sistemas operativos. Pasa con los teléfonos móviles, pasa con las tabletas, pasa con los PCs. Claro. Bien, ¿qué es el GPT-3? Bien, GPT-3, y que de hecho tiene algo de relevancia con lo que hablaban previamente respecto a Twitter y al análisis del texto. GPT-3 es de alguna forma el estado del arte hoy en términos de el análisis y la interpretación de texto. Varias veces hemos hablado de inteligencia artificial y podríamos decir que la inteligencia artificial tiene varias ramas, tiene múltiples ramas. Algunas de ellas tienen que ver con el análisis de imágenes, que en algún momento también hablamos. GPT-3, insisto, es de alguna forma el estado del arte en el análisis de texto. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a GPT-3, que es desarrollado por una organización que se llama OpenAI, que si quieren después podemos profundizar, lo que permite es, en base a haber analizado más de 700 gigas, para poner un número de referencia que alguien puede entender en su casa cuando dice, bueno, el disco que tiene su computadora es de tantos gigas, bueno, 700 gigas de información, al haber analizado eso, le permitió generar una inteligencia que le es capaz de generar un texto que a la lectura de un humano es indistinguible si fue generado por un humano o por una máquina. Eso aplica, por ejemplo, para escribir un ensayo, eso aplica, por ejemplo, para escribir un breve artículo de comunicación. Explícame en la práctica cómo opera. En la práctica, vamos a poner un ejemplo real y actual. Imaginemos que en la época que teníamos los reportes diarios de los casos de COVID, los reportes lo que incluían era, digamos, 5 o 6 indicadores que eran los más importantes. Yo podía decir cantidad de contagios, fallecidos, exacto, cantidad de test. A partir de eso podía publicar una tabla con los datos. Sí. O a partir de eso, como de hecho se hacía, se puede escribir un artículo que lo que complementa con palabras y de hecho combinando con datos del día anterior para decir qué tanto creció, no la foto estricta de la tabla, sino una explicación, insisto, acompañado, por ejemplo, con datos del día anterior. Eso hoy, con la tecnología de GPT-3, podría ser automatizable. ¿Qué quiere decir automatizable? Que una vez que sale la tabla con los datos nuevos, automáticamente se generase el texto escrito en lo que se llama lenguaje natural, algo que nosotros leemos e interpretamos y es de fácil lectura. Eso se podría generar en forma automática. Lo voy a decir de forma descarnada. Esto podría llegar a sustituir a los periodistas o analistas que redactaban esas interpretaciones, esos artículos. En esas pequeñas partes sí, y de hecho esto es hoy una realidad. Hoy donde tiene más nivel de aplicabilidad es en el escenario de las bolsas de valores, Claro. donde hay datos concretos y ya está prearmado. Exacto. El hecho que hay artículos de 4 o 5 párrafos que se escriben en forma automática. Claro. Tanto es así que hay mucho de, cuando vemos algunos días que hay movimientos muy grandes de la bolsa, muchos de esos movimientos grandes son porque, dado algunos pocos indicadores que se mueven, se generan artículos que interpretan eso y después hay una sobrereacción del mercado en base a la lectura de esos artículos. El problema que me genera todo eso, con toda la alarma desde el punto de vista del mercado laboral, que significa que hay una parte social que no quiero, quiero por lo menos consignarla, me pasa como con el traductor automático de Google. Es decir, yo puedo salir de un apuro con un traductor automático, como se dice primavera en inglés, ¿no? O un texto breve en francés, yo qué sé. Pero sabemos que esa no es una traducción Precisa, correcta, claro. En el espíritu. Que se va a reír el que lo reciba. Claro, o sea, porque a veces lo traduce a lo indio, para decirlo de alguna manera. Y de ahí Me da la sensación que esto es más o menos parecido o se corre el riesgo. no, ahí es donde está la gran diferencia en este desarrollo tecnológico en particular, insisto, GPT-3. Porque justamente lo que tiene es un modelo, lo que se llama un modelo generativo basado en redes neuronales, que lo que hace es empieza a lograr aprender del contexto. De hecho, ese aprendizaje del contexto es el que permite un ejemplo práctico
de esto podría ser también, yo le podría decir, escribime un cuento que hable de un ratoncito que recorre un bosque. Y a partir de eso es capaz de escribirme una carilla entera, habiendo aprendido de dónde aprendió, una carilla entera que relata una historia de un ratón que recorre un bosque y se encuentra con otros animales. ¿Pero va a ser original? ¿Va a ser original? Va a ser 100% original. Ah, Va a ser 100% original, pero, y volviendo un segundo para explicar el concepto que está por detrás, es porque la inteligencia que generó es capaz de entender la sintáctica, la semántica y el contexto. Y lo emotivo, porque cuando hablamos de un cuento infantil, por ejemplo, hay que incluir cuestiones que nos movilicen, no sé, sea familiares, no sé, valores de amigos. Eso lo tiene también, emociones. Va a ser emotivo y incluso en la descripción yo le podría decir, quiero que sea emotivo y quiero que genere una sensación de emotividad. ¿Y la máquina sabe hacerme llorar? Familiar. Probablemente te pueda hacer llorar. Hay scripts de cuentos cortos escritos a partir de eso. Mirá. Pero yo lo importante... Es terrible. Qué tremendo, ¿no? Nos quedamos todos sin laburo. Yo creo que es interesante cómo surge esto. OpenAI es una organización que cuando se crea, Elon Musk estaba involucrado en el 2015. No me digas. Cuando se crea, Qué raro. después se salió. Pero cuando se crea con un propósito, creo, sumamente genuino, de decir, como organización independiente de las empresas tradicionales, esforcémonos en crear un departamento de investigación en la generación y del avance de la inteligencia artificial independiente de intereses particulares de las empresas. Entonces, de alguna forma han tomado la bandera y de hecho en su definición, en sus estatutos, tienen muy claro, tienen muy bien establecido para qué se puede usar y para qué no se puede usar. Y de alguna forma el pensamiento que está por detrás es, la tecnología permite esto, con lo cual alguien lo va a hacer. Lideremos nosotros esta iniciativa para de alguna forma acotar los usos. Por ejemplo, no se puede utilizar para usos políticos, no se puede utilizar para el uso de generación de publicidad o propaganda, por ejemplo. Y de hecho, decía, esto se conecta y tiene que ver con lo que hablaban previamente de Twitter, porque hay una parte muy importante en términos de el cómo Twitter muestra o no la información, que tiene que ver con poder analizar con precisión cuál es la intención del texto que está ahí escrito para diferenciar censura de libre discurso, de agresión, crítica o difamación. Sos consciente que no nos dejas nada tranquilos, ¿no? Yo creo que es un buen avance. Insisto, creo que esta organización, que es una organización independiente, tiene un propósito genuino. Y insisto, como siempre, las herramientas están como las usen. Claro. Por supuesto, pero insisto, esta organización en particular, la forma en la cual permite el uso de esta tecnología, y que son los líderes en este sentido, hay otras organizaciones que también están muy avanzadas. Y después, por otro lado, que esto tiene varios usos, digamos, cotidianos, como por ejemplo uno muy sencillo y muy trivial, que es la automatización o la simplificación a partir de la automatización de la redacción de un mail. Imaginemos que cuando vamos a redactar un mail nos lleve la mitad del tiempo, de vuelta por llevarlo a algo muy cotidiano y de todas las personas. Seguimos con estos temas. Encantado. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Gracias.